quién la va a brindar? Muy amables por vuestra atención. La señora Marta Susana Picardi, licenciada en Economía y magíster en Economía. Actualmente, coordinadora académica de la carrera de posgrado, magíster en Economía Agraria y Administración Rural, e investigadora y miembro del Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Universidad Nacional del Sur, CONICET. En investigación, entre numerosos antecedentes, es miembro fundador del Observatorio de Políticas Públicas para la Agroindustria y el Desarrollo del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Directora del proyecto Sector Agropecuario y Desarrollo de Teorías Políticas y Estrategias en Argentina y Brasil. Para hablar sobre la agricultura en el sudoeste bonaerense, actualidad, competitividad, rentabilidad e impacto ambiental, presentamos a la licenciada Susana Picardi del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan o necesito micrófono? ¿Estamos bien así? Bueno, yo le comentaba recién que estamos acostumbrados a las aulas, a más o menos de este tamaño, así que creo que podría evitar usar esto a lo cual no estoy acostumbrada. En primer lugar, quiero agradecerle muy sinceramente la oportunidad que nos ha dado la Cámara de Agricultores para poder hoy comentarnos un poco toda la historia de nuestro trabajo. Nosotros pertenecemos a un subgrupo de trabajo, yo dirijo un proyecto que es del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, en el cual en realidad participamos no solo docentes del Departamento de Economía, sino que trabajan también profesores investigadores del Departamento de Ciencias de la Administración. Hemos tenido colaborando con nosotros alumnos avanzados de la carrera de Economía, tenemos becarios del Departamento de Economía, becarios de la universidad, pero por sobre todas las cosas, nuestro trabajo que se inició ya hace muchos años ha podido avanzar gracias al asesoramiento y la colaboración que hemos tenido de colegas amigos del Departamento de Agronomía, a ingenieros del INTA, la Cámara de Agricultores y fundamentalmente una buena cantidad de empresarios del sector que nos han permitido realmente poder trabajar con datos reales del sector. ¿Por qué nos interesó el sector olivícola del sudoeste bonaerense? Y acá quiero decir algo, acompaña a la capital del olivo, que es Dorrego, lo acompaña todo el sudoeste, porque en realidad la evolución de la industria olivícola ha sido en toda la región de la llamada ahora región del sudoeste bonaerense, luego de la ley provincial que le ha dado identidad propia. Nosotros abordamos el tema de la olivicultura a partir de pensar el desarrollo del sudoeste bonaerense. Y como también dijo el señor intendente, para pensar en el desarrollo de una región, pensar en el desarrollo del territorio, hay que pensar en ver cuáles son los sistemas productivos locales que tienen una organización tal que permitan generar un crecimiento de toda la región y no solamente rentabilidad para el que está en el negocio. Entonces nosotros lo primero que estuvimos intentando analizar fue a partir del año 2006, fue nuestro primer contacto, nuestra primera idea de involucrarnos con la actividad olivícola. ¿Por qué? Porque uno de los miembros de nuestro equipo, el licenciado Fernando Mostar, en ese momento, además de trabajar en la universidad, era técnico de ISA. Como nosotros siempre estamos preocupados por analizar buenos recursos para la región, él nos llamó la atención y nos dijo: la olivicultura está teniendo una dinámica especial que sería interesante que vamos a acompañarla, a estudiarla. Así que en el año 2007 fue cuando nosotros hicimos nuestro primer relevamiento. ¿Qué hicimos? Un diagnóstico.
empezamos a concentrarnos y a hacer un estudio comparativo. ¿Cómo estaba cuando empezamos a conocerlos? ¿Cómo están ahora? Y vimos que en esos pocos años se estaba conformando alrededor de los olivicultores de la región una serie de vínculos entre los productores, entre proveedores que empezaban a haber proveedores locales, porque antes técnicos y todo tipo de insumos los estaban ustedes trayendo de otras regiones, importaban hasta técnicos especialistas en la actividad porque localmente no había. Entonces, vimos que se empezaba a formar un entramado local entre el sector productor por sí mismo, los proveedores, las instituciones locales, el ITA, la universidad y el gobierno local. Y eso además que iba creciendo, iba generando sobre el resto de los sectores económicos también beneficios, porque todo lo que el sector olivícola compra localmente implica activar los otros negocios también en la región. Más interés entonces, no solo nosotros, sino el sudoeste bonaerense debiera tener en esta actividad en particular. Creo que de esto ya hay suficiente conciencia porque el propio intendente de Dorrego lo ha mencionado. Y además, no están solos, hay una región ampliada, el sudoeste los está acompañando y esto es bueno para todos, porque en realidad hay muchas inversiones, hay cambio tecnológico que por sí mismo un solo productor no lo puede llevar adelante. Pero lo bueno en este tipo de sistema productivo es que se ha aprendido a definir un objetivo común, nos vamos a diferenciar, tenemos una calidad diferente y lo vamos a mantener en el tiempo. ¿Qué más tenemos? Tenemos posibilidades de aumentar eficiencia. Eso se logra con cambio tecnológico. Tal vez es demasiado caro eso para un solo productor, pero entre todos lo podemos lograr. Entonces, cuando se dan estas cosas, se da una situación en la que todo cambia. Datos de ustedes, datos del sector en la región, porque bueno, yo les estoy diciendo que nosotros del 2007 al 2009 y después al 2013 vimos que el sector fue creciendo. ¿Cómo se lo podemos demostrar? Es verdad que creció. Bueno, nosotros tenemos hoy en día un padrón que ya se lo vamos a entregar a la Cámara de todos los productores que nosotros logramos detectar en la región. Pero ustedes observen una cosa, cuando nosotros empezamos a trabajar nuestro primer procesamiento en el año 2007, lo hicimos con datos del 2006 y 2007. Y en ese momento estábamos con lo que bien dijo el señor intendente, creo, o el ingeniero Bottini, estábamos con 1.700, 1.600 y pico hectáreas en el año 2007. Para el año 2010, que volvimos a levantar información, ya estábamos cerca de las 1.900 hectáreas. Y a hoy, con un padrón que creo que está suficientemente completo, si no nos olvidamos a ninguno, y adoptamos a un productor que no está en el sudoeste bonaerense, que tiene su propiedad en Necochea, pero pertenece a la Cámara, y está manejando el negocio de acuerdo a el manejo del sudoeste bonaerense está haciendo. Tenemos hoy más de 2.500 hectáreas plantadas. ¿Sí? Fíjense esto que es interesante. Nosotros en el 2010 preguntamos cuántas plantas aceiteras había en la región. Nos dijeron 2. Hoy, año 2013, hay 6 plantas aceiteras. Por lo cual el negocio evidentemente es bastante interesante. De entre las 6, perdón, son 5, hay una que estamos a punto de inaugurar en cualquier momento. Desde ya espero estar invitada. Fíjense otro dato importante para conocerse a ustedes, que son el sector productor. Hasta el año 1999 había en el sudoeste bonaerense 1.800 hectáreas plantadas. A partir de ese momento a hoy se agregaron 700 y moneditas más, y así hacemos el total de las 2.500 hectáreas que tenemos hoy. Y otro dato interesante, hasta fines del siglo pasado teníamos 8 empresas locales. Hoy
41, con ese adoptado que le digo que es de Necochea. ¿Sí? Son pocos años, el crecimiento es interesante. ¿Cómo se produjo este crecimiento? Este es otro dato que tenemos. Obviamente todo esto está a disposición de ustedes. Esto es bastante reciente. Ahí lo que estamos mostrando en ese cuadro es qué cantidad de hectáreas, nuevas hectáreas, fueron plantadas en cada uno de los años. Y en la última columna, lo que ustedes están teniendo es la cantidad de plantas por hectárea que se estuvieron poniendo. Fíjense que este es un dato no menor. Porque ustedes saben mucho mejor que yo, que los montes viejos, los montes del año 45, 50, 60, tenían 100 plantas por hectárea, ¿verdad? Cuando yo empecé a hablar con los técnicos allá en el año 2006, estábamos hablando de 285, 286 plantas por hectárea. ¿Sí? Observen, aquí, si yo hago la división entre el total de plantas y hectáreas, ya estábamos en 350 hectáreas, plantas por hectárea, perdón. Y acá ya estamos hablando de 400. Esto, además de todo lo anterior que les comenté, implica una incorporación permanente de cambio tecnológico. Con lo cual, obviamente, el productor, el empresario, tiene que ir aprendiendo a manejarse con esa nueva tecnología. Pero ese cambio tecnológico que está implicando están siendo cada vez más eficientes los montes en la región. Yo, desde mi punto de economista, reparto estos cálculos de estos números que me parece que son ciertamente muy importantes porque denotan la dinámica que está obteniendo en el tiempo esta actividad económica regional. Algún dato como para decir, bueno, siento mucha mecánica, pero ¿y cuánta plata ingresa a la región por hectárea plantada? No cuánto gana el productor, cuidado, ingreso bruto. ¿Cuánto me aporta cada hectárea que tiene un monte maduro de aproximadamente 8 años de edad en las plantas? ¿Sí? Porque este es un gran tema. Y en promedio, por año está produciendo unos 8.000 kilos. Bueno, supongamos un rendimiento mínimo del 15% en aceite por cada kilo de aceituna obtenida y supongamos que vendemos todavía el precio del año pasado, 30 pesos el litro. Es así, precio mayorista. Entonces podríamos decir que por hectárea ingresa a la región unos 28.800 pesos. Y si decidiera vender a granel, entrarían unos a dólares del año pasado, unos 2.800 dólares por hectárea. Eso considerando el caso de un productor que no tiene su extractora y paga el 20% de aceite, 20% del aceite para poder hacer el servicio de procesado. ¿Dónde queda esta plata que queda en la región? Queda en la región de los 41 empresarios del sudoeste bonaerense, solo 4 son de Buenos Aires. Eso es un dato también muy importante. Hay políticos por acá, porque este es un dato importante para pelear por la actividad en la región. Bueno, hasta acá vimos historia, vimos que puede ingresar plata a la región, porque por hectárea obtenemos una buena cantidad de ingreso bruto, vuelvo a repetir, pero ¿y el empresario? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿No? ¿Cuál es la ganancia, el peso que va a ganar por cada peso invertido el productor o el empresario que decide entrar en el negocio o que está en el negocio? Y acá algunos van a pagar los ojitos, pero después charlamos todo lo que quieran sobre estas cuestiones. Cuando nosotros en el 2009 hicimos nuestra primera estimación, en el 2010 hicimos un recálculo de la estimación para calcular la ganancia porcentual promedio en toda la vida del negocio. No fue fácil porque teníamos una ingeniera agrónoma que conoce mucho del tema trabajando con nosotros, estimar inversión, estimar costos. Lo difícil fue estimar ingresos. ¿Por qué? Porque no existía en la zona todavía una experiencia de cuál es el rendimiento
voy obteniendo a medida que la edad del monte va avanzando. Entonces tuvimos que ser muy precavidos en esto, con una estimación muy conservadora, y fijamos una hipótesis media esperada de que el rendimiento por hectárea era de estos valores, ¿sí? Y una optimista de que eran estos valores. Con estos números nosotros hicimos la estimación de rentabilidad de plantar 10 hectáreas con un productor que en medio tiempo se iba a ocupar de mantenerla, iba a contratar cosecheros, iba a haber la inversión total en la plantación, iba a ser con riego, y la pensamos a 20 años. Nos ha dado, bueno, haciendo escenarios y simulación, la rentabilidad que obtuvimos es una rentabilidad de entre el 7 y el 9 y algo % anual. Y acá hago un corte y digo, ¿qué significa 7 o 9, o entre 7 y 9% anual? Significa que yo voy a estar en promedio durante todos los años que yo siga siendo el propietario del negocio y haya puesto la plata en el negocio, yo voy a estar ganando por sobre la inflación, en términos reales, entre un 9 y un 7% si vendo aceitunas. ¿Sí? ¿A qué valor ponen las aceitunas? Al histórico, entre el 0,5, o sea, 50 centavos de dólar a 40 centavos de dólar. Esos fueron nuestros números. Lo que yo quiero que quede muy en claro es que cuando ustedes lean rentabilidad, una rentabilidad del 9% en el mundo de los negocios hoy, en el primer mundo de los negocios hoy, son rentabilidades que cualquier inversor querría tener. La rentabilidad promedio de una canasta de inversiones, eso que manejan los que tienen mucha plata e invierten en acciones de distintas compañías, de distintos sectores económicos y de distintos países, obtienen en promedio un 10% de renta por cada, ellos invierten en dólar, por cada dólar invertido. ¿Sí? En esta actividad, con los números que yo tengo para el negocio que nosotros en su momento armamos, nos da entre un 7 y un 9%. Recuerden que es un promedio anual, un año gano más, un año gano menos, pero en promedio estoy ganando el 9% por peso invertido en el negocio. También les tengo que aclarar, pero ustedes ya lo saben, que para empezar a ganar, ¿sí?, tengo que poner, y recién al cuarto, quinto año empiezo a recuperar. Eso también está contemplado en el plan de negocio. Pero cuando uno hace esa estimación que se llama calcular la rentabilidad por una tasa interna de retorno, nos da entre 7 y 9. Yo les pregunto, las plata que ustedes pueden llegar a tener, ¿qué hacen? ¿La ponen en el banco? La menor alternativa, sin riesgos, en general, es ponerla en el banco. ¿A cuánto paga el banco hoy en día? ¿15, 20%? ¿Cuánto ganan ustedes? O el que tiene la suerte de tener plata en el banco. No ganan nada, están perdiendo. Hoy la inflación está entre el 25 y el 30%. Por lo tanto, no le den la plata al banco. Por lo tanto, la sociedad argentina hoy en día está desesperada por gastar el dinero porque no encuentra una inversión que le convenga. Y aún más, esto no es para endulzarlos y que sigan interesados con sus aceitunas y sus aceites. Lo que sí les puedo decir que entre varios estudios a los cuales yo he tenido acceso, que los han realizado o el CFI o algunas otras consultoras, incorporando rendimientos por hectárea diferentes a los nuestros, en realidad me estoy encontrando que en general a todos nos da más o menos el mismo 9%. Por lo tanto, me deja tranquila de que no hemos hecho demasiado malas cuentas. Pero obviamente cada negocio debe evaluarse en función de lo que el empresario tiene que hacer.
de oportunidad del arrendamiento, si el empresario va a trabajar, hay que ponerle el sueldo que el empresario le corresponde cobrar por esa actividad que realiza, ¿sí? Y entonces se puede analizar así cada uno de los negocios. Les digo que de los negocios que nosotros analizamos, realmente súper castigado porque le pusimos de todo, hicimos después muchas simulaciones, que quiere decir plantear distintos escenarios y alternativas, nunca bajó del 5 y pico %. Y ustedes recuerden que el rendimiento histórico del sector agropecuario en términos reales es del 5% anual. ¿Sí? Histórico, quiere decir, no nos basemos en el dato de un año. Con un año puedo estar perdidoso, en el otro puedo ganar mucho y en el tercero más o menos. Lo importante es ver, y en promedio, ¿cómo está dando? El sector agropecuario históricamente tiene calculado una tasa por todo lo que estamos en el sector de que viene un 5%, siempre en términos reales, recuerden, por sobre la inflación, es ganancia real neta por sobre inflación. Bueno, acá simplemente para que ustedes vean cómo hicimos nosotros un poco nuestros calculitos, de dónde calculamos, yo no sé cuánto tiempo tengo, por eso me estoy apurando un poco, pero ustedes me pueden hacer señas para que nos interesa lo que están diciendo, podemos ir un poquito más despacio. Nosotros de los 8.500 kilos promedio por hectárea, a partir del momento en que el monte está maduro, nosotros lo pusimos a partir del 9º año, lo calculamos así. Dijimos, bueno, si nos están diciendo los que saben que tiene un año bueno y tiene un año malo, y que un árbol maduro da entre 50 a 60 kilos máximo por año, pues para ser previsores, pensemos que vamos a obtener en promedio la mitad, solo 25 kilos. En una plantación de 285 plantas por hectárea, 8.500 kilos por año. ¿Ven que fuimos conservadores en nuestra estimación? Por lo tanto, podemos decir que 9 es una hipótesis, 9% es una hipótesis de ganancia de vida. Esto hasta aquí va bastante interesante. Tenemos una previsión de ganancia real, es una buena alternativa de inversión. Hay que acostumbrarse que todo, cualquier negocio, un año anda bien, un año anda mal. Lo que hay que mirar es en promedio cómo va a estar funcionando, ¿sí? Pero además otra cosa que tenemos que mirar, porque tenemos que pensar a futuro, y el futuro nuestro, del sector, no depende demasiado del consumo nacional, que está estancado en los 5.000 toneladas de aceite año, con un consumo que hay que decir, hay un consumo promedio de 500 gramos de aceite de oliva per cápita de aquellos individuos que están en un nivel de ingreso medio alto a alto, que son los que verdaderamente consumen. Ese es otro dato que hemos, les diría, tratado de imponer nosotros en este tiempo, porque hablar de 220 gramos per cápita año, cuando nosotros lo pasamos a total de población, excede el consumo nacional. Entonces, en realidad ese es un buen dato que también habría que corregir. ¿Pero qué tenemos que mirar entonces? Tenemos que mirar el mercado mundial. ¿Cómo está funcionando este tema? ¿Sí? ¿Con quiénes competimos? ¿Quiénes son los otros productores? Bueno, ya sabemos quiénes son los principales productores, pero ¿cómo estamos ahora nosotros posicionados? En el año 2010-2011, que no fue un gran año de producción para la Argentina, logramos estar en el lugar número 11, participar con el 0,5% de la producción total. Bien, la producción total. ¿Qué me interesa hablar de la producción total? Si la producción va creciendo en el mundo, ¿y cómo va creciendo el consumo en el mundo? Porque si yo observo que la producción mundial crece mucho más que lo que crece el consumo, de golpe me voy a encontrar que los precios van a caer porque hay un exceso de producto en el mercado. Bueno, importante, nosotros como economistas estamos siempre pensando en ver la tendencia. Fíjense qué interesante, el crecimiento del consumo mundial fue bastante más dinámico que lo que fue el crecimiento de la producción, pero ustedes no sé si van a ver bien los números. Producción, 3 millones
y algo de toneladas, consumo también 3 millones y algo de toneladas. O sea que consumo y producción van bastante parejitos, por eso muchas veces cualquier aumento o disminución en la producción mundial impacta significativamente en los precios. ¿Sí? En el cuadro de arriba ven la evolución de los precios. Fíjense que ha tenido una cierta volatilidad, pero si buscamos un promedio, el promedio estaría por aquí, esos son $3.500 la tonelada. Pero hay un estudio del Banco Mundial que dice que el promedio en los últimos 10 años de la tonelada en el mercado mundial es de $4.000. Yo todos mis cálculos los hago a partir de los estudios, porque soy conservadora y no quiero ilusionar a nadie. ¿Sí? ¿Cómo respondió a esos precios Argentina? ¿Cómo ha evolucionado las exportaciones de nuestro país? Fíjense, en forma creciente, obviamente con sus altas y bajas en función de precio internacional y en función de producción nacional. ¿Qué nos pasó acá? ¿Qué nos pasó acá? Acá cayó la producción como en muchos otros lugares, tanto en Argentina, y obviamente tenemos menor producción, exportamos menos. Pero esto es un dato interesante. Vimos cómo evolucionó la exportación. Pero, ¿y cómo participamos nosotros en ese gran mercado al que estamos apuntando, que es el mercado mundial? ¿Sí? ¿Estamos siempre vendiendo la misma cantidad o estamos siempre poniendo un poquitito más? Eso está hablando de la competitividad de la Argentina. Competitividad del aceite virgen argentino, que es el nuestro, es el del sudoeste bonaerense. Fíjense que con altibajos fue creciendo, cayó obviamente en estos 2 últimos años, cosa peligrosa porque nos hizo dejar de ser competitivos en algunos mercados muy interesantes como Estados Unidos, que es un buen consumidor y su producción está cayendo, pero en realidad la participación de Argentina en el mercado mundial fue creciendo. ¿Cómo evolucionó? Porque podemos decir, bueno, pero en total las exportaciones mundiales son constantes, nosotros tenemos una participación tan bajita, ¿y cuál es nuestra expectativa? No, esa es la evolución de las exportaciones totales mundiales de aceite de oliva. En ese mercado que estaba creciendo, nosotros también íbamos creciendo con nuestra participación. ¿Sí? Eso es un dato relevante. Nosotros cada vez tenemos un poquito más de participación en un mercado que está creciendo. Además de todo lo anterior, que es relevante para ustedes, es relevante para el futuro del sector, otra cuestión importante para la región es, y porque la Constitución Nacional lo exige, es ver si la olivicultura es sustentable, como por ahí, con el gran avance de la desertificación, el cambio que nos ha afectado significativamente en todo el sudoeste bonaerense. Hemos dejado de ser uno de los principales productores de trigo por problemas climatológicos, ¿verdad? Nosotros en el sudeste bonaerense teníamos una participación allá por el año 70, el 80% era producción de trigo, y ahora estamos en un 50%, está avanzando la soja, pero la soja es otro negocio que no aporta mucho a lo local. Entonces, bueno, veamos sustentabilidad de lo mismo. Nosotros eso lo trabajamos con un indicador que viene de economía ecológica, que se llama huella ecológica. Lo interesante es que en pocos años el sudoeste bonaerense sería capaz de abastecer el total del consumo nacional y aún así generar superávit ambiental, con lo cual es sustentable, aporta al bienestar, pareciera tener una rentabilidad interesante. No son todas cosas halagüeñas, ya vamos a hablar de algún cuello de botella, de alguna debilidad que tenemos, alguna ya mencioné. Bueno, en grandes números y para cerrar, ¿qué pensamos en el futuro? Y con números muy bajos, en poco tiempo, el sudoeste bonaerense va a estar pudiendo ingresar unos $9 millones a valores actuales. Eso es, ojo, pensar
pensando que tengo los montes en plena producción con solo 8.000 kilos por hectárea y solo teniendo un rendimiento técnico del 15, que ustedes saben que se puede mejorar mucho, y ustedes saben también que los $3.000 por tonelada exportando a granel se pueden mejorar sustancialmente, ya sea porque aumenta el precio internacional o porque el empresario local se dedica a consolidarse en el mercado regional. O sea, sería interesantísimo en el futuro que así como se habla del vino blanco de Salta, así como se habla del zarate de Carolla, cuando hablemos de aceite de oliva virgen, en la Argentina estemos hablando del aceite del suroeste bonaerense, ¿verdad? Fíjense, acá algunos datos. El productor que tiene esos rindes y vende solamente las aceitunas, no se complica con todo lo demás, aunque el agregado de valor lo va a hacer alguna de las empresas locales, estaría teniendo a valores de hoy, cuidado lo que les dije, calculado con simplemente 50 centavos de dólar, un ingreso neto, un ingreso bruto de 20.000 pesos por hectárea. Si vendiera fraccionado, estaría ingresando 28.800, y si exporta $3.600, que recargo, lo importante de esto, lástima no se lo queda todo el productor, pero sí se lo puede quedar la región si este sistema productivo se sigue fortaleciendo. Y entonces todo se compra localmente y todo se gasta localmente. ¿Sí? Bueno, yo desde ya les agradezco, pero así como hablamos de muchísimas cosas que son muy interesantes y motivadoras, vamos a resaltar debilidades. Recuerden, el productor tiene que estar poniendo plata desde el primer momento, desde que hace la inversión, hasta el quinto, octavo año. ¿Sí? O sea, hay que poner plata hasta que se comienza a sacar excedentes líquidos. Otro cuello de botella, que ya lo señaló muy claramente el ingeniero Bottini, y que esto yo lo tengo muy claro desde el año 2006, cuando hicimos nuestro plan de negocios, es muy sensible la rentabilidad al costo de cosecha, ¿sí? Y bueno, y hoy nos afecta a todos, es un tema económico, de coyuntura local, el tipo de cambio. El tipo de cambio en este momento lamentablemente no es competitivo, ni siquiera para algunas de las actividades casi tradicionalmente muy competitivas para todo el país. Fortalezas. ¿Qué fortalezas veo en este sistema productivo regional? Crecimiento. Han estado avanzando. Los empresarios son tan miopes que están poniendo plata en un negocio en el que creen que difícilmente puedan ganar. No. ¿Quiénes son esos empresarios? No me interesa distinguirlos, pero simplemente no son solamente empresarios del sector, gente del propio sector. Hay muchos profesionales que han comprado tierras y se han puesto a producir olivos, o sea, gente de negocios que sabe mucho sobre rentabilidad. ¿Qué otro gran beneficio tenemos? Ustedes lo resaltaron, tenemos un producto claramente diferenciado. ¿Qué otra ventaja hay? Hay vínculos locales que permiten compartir los costos. Eso implica también compartir beneficios. Y eso, por experiencia, significa que todos en el territorio ganan. Gracias. Espero habernos puesto al día de alguien que ha mirado al sector muy objetivamente, porque todavía no ha tomado la decisión de si invertir o no en olivos. Si alguien me quiere hacer alguna preguntita, porque por ahí, sin darme cuenta, he utilizado algún término técnico que no quedó muy claro, o alguna otra cosa más. Y bueno, obviamente también les quiero decir que estamos dispuestos a seguir por ahí aportándoles algo que les pueda interesar. ¿No le agregaría algo más a lo que es más fortaleza que es la dotación del cultivo? De eso me olvidé. Estamos hablando de un cultivo que dura más de 100 años y que es productivo. Si comparamos la rentabilidad con lo que puede ser una propiedad,
una anécdota. En realidad, la primera vez que nosotros trabajamos en el tema y lo llevamos esto a una reunión de la Asociación Argentina de Economía Agraria, nuestro plan de negocio empezaba con la inversión, seguía con producción en cantidad de tiempo y cerraba en determinado momento. ¿Sí? A los 15 años, cuando suponíamos que el negocio se cerraba y calculamos la rentabilidad. Nos habían dado rentabilidad entre el 5 y el 7 y pico %. Y un señor, un colega nuestro que creo que era de San Juan o de Catamarca, me dice, nosotros tenemos un problema y veo que usted en su flujo de caja, en su plan de negocios, no ha incorporado el valor residual. El valor residual es cuando uno dice, bueno, yo voy a empezar mi negocio a 10 años o a 20 años, después de los 20 años no quiere decir que voy a quemar los montes, lo voy a abandonar, no sirve para nada. A los 20 años cierro el negocio, pero tengo un monte y alguien dice, el monte está bueno, se lo voy a vender. Nos faltaba incorporar ese valor residual, con lo cual eso quiere decir que si ustedes entran en la actividad, están 20 años trabajando en la actividad, ganan un 9% en promedio anual o más, vendiendo solamente aceitunas y no aceite, en ese año 20 pueden vender el olivar. Si la actividad es rentable, va a haber gente interesada